En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este su programa Abba Padre Internacional. Agradecemos a Dios tu presencia de estar aquí con nosotros y de aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Abba Padre Internacional, en este día hemos preparado un programa especial para ti, lleno del Espíritu Santo, revelación de la palabra, donde Dios quiere hablarte al corazón, revelarse a tu vida. Así que vamos a orar. Vamos a pedir que descienda la presencia del Espíritu Santo y puestos de acuerdo en el nombre de Jesús, pidamos que el Señor lo haga otra vez en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, ven. Ven, Espíritu Santo. Hermano y hermana, llama al Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo de Dios que descienda, que venga con todo su poder, que se manifieste en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu de Dios. Haz nuevo todo en mí, Espíritu Santo. Proclámalo, hermano y hermana. Es necesario que tú toques mi vida, que tú toques mi corazón. Bendito y alabado eres, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Adorada sea tu presencia. Santo, santo, santo. Bendito eres, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias por visitarnos. Gracias por derramar tu amor a través del Santo Espíritu de Dios que llena nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito eres, Jesús. Gracias. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Lucas en su capítulo 8, en los versos del 1 al 3. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. En este evangelio, el evangelista San Lucas nos redacta de la misericordia de Dios manifestada específicamente en la figura de la mujer. Recordemos que en el Antiguo Testamento la mujer no era tomada en cuenta. De hecho, dentro de su cultura, los judíos, los rabinos no permitían que las mujeres recibieran enseñanza. Sin embargo, Jesús permite que después de que estas mujeres, María Magdalena, Susana y otras muchas que experimentaron el amor de Dios a través de Jesús, le siguieran. Jesús no se lo impedía. ¿Cómo podemos impedirle a alguien que después de que se ha encontrado con el amor de los amores, de estar postrados a los pies de Jesús, impedirle que vuelva y que permanezca con Él? Esto es algo que solo el Espíritu Santo lo revela. Y es por esto que María Magdalena, después de haber recibido una liberación física e interior de aquellos 7 espíritus inmundos,
La presencia de Cristo en su vida la transformó para siempre. Siguió a Jesús hasta la cruz. Ella caminó con Jesucristo, acompañado de Juan el apóstol y la Santísima Virgen María, y estuvo al pie de la cruz, sufriendo y creyendo en todo aquello que su Señor les había prometido. Sin embargo, más adelante el evangelista San Juan, en el capítulo 20, nos presenta que María la Magdalena fue la primera en encontrarse con Jesús resucitado. El Señor tenía un propósito de salvación y de misericordia sobre la mujer. Cristo no hace distinción de persona. Los judíos y el Sanedrín tenían algunos preceptos y tenían muchas leyes, pero la ley principal es la ley del amor, aquella que Jesús nos trae para transformarnos, para liberarnos. También vemos que Juana, mujer de Cuso, un administrador de Herodes, siendo esta una mujer de la alta sociedad, disponía sus bienes al servicio de la predicación. Aquí también es un acto de compasión, de misericordia y de dar al Señor lo que a Él corresponde. Es una invitación al mismo tiempo que de esos bienes que el Señor nos ha entregado en la tierra, nosotros debemos de darle a la iglesia, a los misioneros y compartir con aquellas personas que están dedicadas al Evangelio de Jesucristo y que están dando testimonio. Porque también tenemos que discernir por los frutos de esa persona. Pero tenemos la iglesia extendida por el mundo entero, desde el lugar donde te encuentres. Hoy el Señor nos invita a que nosotros seamos partícipes y colaboradores de la predicación, no solo acompañando a los que predican y a los ministerios de la iglesia, sino que también nos despojemos de nuestros bienes y compartamos con aquellos que se han dedicado al Evangelio. Proclamar la buena noticia y el reino de Dios es para lo cual Jesucristo nos ha llamado. Y que así como María la Magdalena, Susana y Juana y muchas otras mujeres y los apóstoles, demos testimonio de que Jesucristo está vivo, de que Él nos invita a estar con Él y que nosotros le contemos a los demás las maravillas de Dios manifestadas en nuestras vidas. Te invito hoy de una manera especial a que tú le cuentes a otro cuán grande es el amor de Dios para contigo y para con aquellos que están a tu alrededor. Es necesario que contemos la historia. Es necesario, hermanos y hermanas, que mujeres de Dios se levanten en el nombre de Jesús en este tiempo en el cual la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que, hermano, hermana, en el nombre de Jesús te invito a compartir esta buena noticia, que el reino de Dios ha llegado, está en medio de nosotros y debemos de compartirle a otro con nuestro testimonio de vida que Jesús es el Señor. Bendiciones. La revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. La revista digital. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Estamos explicando los tipos de maleficios, cómo se materializa la liberación de un hechizo en objetos que expresan lo que estaba produciéndose, y estábamos hablando de la dificultad de romperlos en función de la fuerza que tenga el hechizo, ¿no? Que es una fuerza mayor según la cercanía del que maldice al maldecido. Y decíamos, pues hombre, que si es un padre el que maldice al hijo, por ejemplo,
cuando se produce un aborto, o es un hermano el que maldice a su hermano, a su familia, pues todo eso tiene una fuerza muy grande. También a veces se invoca a difuntos del maldecido, del que se va a maldecir, para hacerle daño, cuando son difuntos que tienen los demonios un poder, porque ha habido una atadura, incluso aunque no estén en el infierno, pero y levantan a muertos, porque a lo mejor hay esa persona que es invocada, pues produjo pues una herencia muy negativa, aunque luego se haya salvado porque se arrepintiera, pidiera perdón, pero el daño lo ha hecho, ¿no? Ha marcado a su prole, a su linaje, con una herencia que puede durar varias generaciones, como dice la Biblia, hasta tercera o cuarta generación, ¿no? Por eso, pues sí, ya digo que si son los padres o son hermanos o cuñados, cosa que sucede, yo me he encontrado con frecuencia por cuestión de herencias, por envidias, porque desean vengarse porque no se han sentido valorados, pues el daño que puede producirse es muy grande. Hay una destrucción en la familia que puede ser inmensa. Yo, por ejemplo, recuerdo el caso de una persona que culpó a su familia del suicidio de su mujer. Era una persona que estaban metidos en un mundo sórdido, de droga, de tal, y la mujer se suicidó. Y entonces culpó a la familia porque no habéis aceptado a mi mujer, porque no sé qué, y esto ha hecho que ella se... Y entonces hizo una maldición para que todos ellos, padres y hermanos, sufrieran lo que él había sentido. Y a partir de ese momento empezó a producirse en la familia una secuencia gravísima de desgracias entre los padres y hermanos, hasta que después de un tiempo, ¿no?, pero con cosas muy graves, enfermedades muy tremendas, alguna muerte, cosas muy serias, ¿no?, hasta que después de un tiempo de interceder por su conversión, el interesado pidió perdón a todos por los males que sabía que les había ocasionado, ¿no? Es decir, este tipo, la vida de los demonios es maldecir. Cuando alguien entra en esa dinámica, pues es que ahí acuden con muchísima fuerza y pues eso, ¿no? Entonces, luego pues esos son los maleficios expresos, pero luego hay que tener en cuenta que hay otros modos de maldecir, ¿no? No solo se maldice cuando se invoca a los demonios para dañar a alguien, sino que cuando rechazamos a los demás o los dañamos en lo más íntimo, en cierto modo lo estamos maldiciendo. Es muy frecuente encontrarse en el ministerio de liberación, pues encontrarse con posesiones que se han producido después de un maltrato. O sea, ha habido unos malos tratos graves, puede ser de tipo sexual o puede ser maltrato físico, que como tiene tanta gravedad, han otorgado a los demonios un gran poder en ese lugar o sobre esa persona. Y te encuentras pues lugares que me acuerdo de unos que me dijeron: mire, hemos comprado un local para un negocio y muy barato, y claro, ahora entendemos por qué no lo han vendido tan barato, porque resulta que el lugar está contaminado. Y averiguando, la policía se enteraron que en ese lugar había habido trata de blancas, había habido de esclavos sexuales, había habido todo tipo de vejaciones, se habían producido en aquel lugar, probablemente abortos, probablemente... Entonces, claro, un sitio que estaba muy dañado, y que es como sucedió con el Triángulo de las Bermudas, ¿no?, que durante un tiempo avión que pasaba por ahí, barco que pasaba por ahí, pues no volvía a encontrarse, se hundían, se estrellaban, desaparecían, hasta que en una ocasión un barco que iban unos sacerdotes británicos del Reino Unido, pues empezó a fallar, estos oraron, el barco pudo salir, y cuando
volvieron a su tierra, estuvieron investigando, vieron que aquel era el lugar de paso del tráfico de esclavos negros que traían del Golfo de Guinea, traían de Benín, y que muchas veces a los enfermos los arrojaban al mar en aquel lugar, y por eso estos debían haber hecho pues unas maldiciones sobre los que los habían arrojado para que murieran, y claro, ese lugar estaba totalmente maldito, ¿no? Entonces exorcizaron el lugar y ya no se ha vuelto a hablar desde entonces del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Y es lugares malditos, lugares que están, pues, por hechos, acontecimientos muy diabólicos que se han producido. O sea, que no solamente se sucede una maldición cuando se hace expresamente, ¿no? Sino cuando tratamos o dañamos o decimos respecto de los demás, haciendo cosas que hacen daño. El Papa actual pues suele hablar mucho en las homilías de este tema, de las maledicencias, del daño que puede provocar en una comunidad, en una familia, en una parroquia, en una comunidad laboral, en una empresa, las maledicencias. Entonces, porque el Papa explica en esas homilías que en el fondo es como una maldición, porque es un modo de desear el mal a la gente, cosa que aprovechan los inmundos como vía para dañar, entonces, y perjudicar al maldecido. O sea, cada vez que nos expresamos de esa manera, facilitamos a los demonios que cumplan, se les está invocando implícitamente para que ellos realicen lo que esa persona maledicente que está deseando. Y pasa muchas veces que el denigrado empieza a percibir la maldición que se hace con él porque le zumban los oídos, y pues cuando es objeto de alguna malevolencia por vía familiar, pues nota en la parte izquierda de su cuerpo cuando viene por vía paterna, o en la parte derecha cuando viene por vía materna, ¿no? Es decir, es una cosa curiosa, ¿no? Como hay personas que tienen una mayor sensibilidad y entonces perciben cuando hablan mal de ellos. Que luego a lo mejor se confirma al cabo de unos días, te lo cuentan, me dice, fíjese, ya ha pasado esto, al cabo de unos días me llaman, que hacía muchísimo que no me llamaban, y para decirme tal cosa. Se han puesto en evidencia, ¿no? Entonces, pues, hay que tener mucho cuidado, por tanto, con lo que decimos respecto de los demás. Pero de esto quiero tratarlo más específicamente en la próxima sesión. Hasta entonces, si Dios quiere. Bienvenidos, mis queridos hermanos, a Momentos de Teología. Continuamos desarrollando el credo y estamos en la parte sobre la iglesia, en concreto en la parte donde se habla que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Hemos desarrollado por qué la iglesia es una, por qué la iglesia es santa, y hoy vamos a desarrollar por qué la iglesia es católica. ¿A qué nos referimos cuando confesamos o profesamos en el rezo del credo, o lo que creemos que la iglesia es católica? Católica tiene el significado de universal, o cuando hablamos de la totalidad de algo. En este caso, la iglesia católica tiene esa característica, que es la iglesia universal que congrega a todos los fieles cristianos. Y la iglesia católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús, está la iglesia católica. Es así, donde está Cristo Jesús, está su iglesia, porque Él es la cabeza de ese cuerpo, como hemos explicado.
En ella subsiste pues la plenitud de Cristo, porque está unido el cuerpo está unido a su cabeza. Lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación que él ha querido. Confesión de recta y completa, la fe recta y completa, vida sacramental íntegra, misterio ordenado en la sucesión apostólica. La iglesia en este sentido fundamental era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el fin, en la parusía. ¿De acuerdo? Siempre ha sido católica universal. Y también es católica porque ha sido enviada por Cristo en la misión a la totalidad del género humano. Id a las naciones y predicar. Está llamada a todo el género humano que se le proclame la buena nueva. Hay un texto muy hermoso de la Lumen Gentium 13, donde dice: todos los hombres están invitados al pueblo de Dios, todos. Por eso este pueblo uno y único ha de extenderse por todo el mundo a través de los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza, en la unidad de su espíritu. Ahí termina la cita de la Lumen Gentium. Cada una de las iglesias particulares, o sea, la iglesia tiene una constitución jerárquica. Lo hemos visto en otros momentos de teología. Quien lo quiera ver, están ahí, lo pueden buscar. Hemos hablado de la constitución jerárquica de la iglesia. Vamos desde el Papa hasta el último laico. Pero en este caso, cuando hablamos de universalidad de la iglesia, de que es católica, es que cada iglesia particular, es decir, donde sea que se encuentre la iglesia, es parte de esa única iglesia, ¿de acuerdo? O sea que donde está cualquier iglesia católica es la iglesia, por eso es que es universal. Y por eso cada una de esas iglesias puede decirlo tranquilamente, es una iglesia católica, porque pertenece a esa universal, la iglesia universal. Esta iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores, claro está. Los pastores son los que le dan ese principio pues de unidad a cada comunidad de fieles reunidos. Estas en el Nuevo Testamento reciben el nombre de iglesias. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio y se celebra el misterio de la Cena del Señor. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas, pobres, o vivan dispersas, alejadas en lugares muy remotos, allá donde ellas estén, está Cristo presente, quien con su poder pues constituye a la iglesia en una santa, católica y apostólica. Él ya lo decía: donde haya uno o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Se entiende por iglesia particular, que es la diócesis o una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en los sacramentos, con su obispo ordenado en la sucesión apostólica. Eso es una iglesia particular. Estas iglesias particulares están formadas a la imagen de la iglesia universal. En ellas y a partir de ellas existe la iglesia católica una y única. Las iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas, que es la iglesia en Roma, que preside en la caridad. Porque con esta iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda la iglesia,
es decir, los fieles de todas partes, a la iglesia de Roma. En efecto, desde la venida a nosotros del Verbo encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la iglesia que está en Roma como única base y fundamento, porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. Entonces guardémonos bien de concebir la Iglesia Universal como la suma, o por decirlo así, la federación de iglesias particulares. En el pensamiento del Señor, es la Iglesia Universal por vocación y por misión, la que echando sus raíces en la variedad de terrenos culturales, sociales, humanos, toma de cada uno y de cada parte del mundo aspectos y expresiones diversas. La rica variedad de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimonios teológicos y espirituales propios de las iglesias locales con un mismo objetivo, muestra muy claramente la catolicidad de la iglesia indivisa. Ahora bien, ¿quién pertenece a esa iglesia católica? Pues todos los hombres, por tanto, están invitados a participar de esa iglesia, de ese pueblo de Dios, a esa unidad en la iglesia. Esta unidad pertenece de diversas maneras, o a ella están destinadas los católicos. Los demás cristianos aún así también están invitados a ella, todas las otras denominaciones, porque todos somos llamados a la salvación general de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven, todos están llamados por la gracia de Dios. Y están plenamente incorporados a esta sociedad que es la iglesia, aquellos que teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella, y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y los obispos mediante los lazos de la profesión de fe, los sacramentos del gobierno eclesiástico y de la comunión. No se sabe, en cambio, el que no permanece en el amor, porque aunque esté incorporado a la iglesia, pero está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Eso se lo he explicado muchas veces. No simplemente por el hecho de pertenecer, ya está salvo. Porque de nada te sirve pertenecer a la iglesia de cuerpo, de sentarte ahí un domingo y ya está. Y que en el corazón no haya esa transformación del lugar donde estás viviendo, del lugar donde estás habitando, del lugar en el cual te congregas. Tu corazón debe estar donde está tu tesoro, que es Cristo. Entonces nosotros como cristianos tenemos que parecernos a Él. La iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos. A causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad o no conservan la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro, como en este caso los cismas, que son aquellos que no confiesan la autoridad del Papa, los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo, tienen una cierta comunión, y aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Con las iglesias ortodoxas esta comunión es tan profunda que falta muy poco, está casi al alcance de la plenitud, que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor con ellos. Son los que están más cercanos a nosotros, los ortodoxos. La iglesia también hace un llamado también a los que no son cristianos, los que todavía no han recibido ese evangelio, también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. La relación de la iglesia con el pueblo judío, por ejemplo, la iglesia pueblo de Dios de la nueva alianza, al escrutar su propio misterio, descubre que tiene un vínculo con el pueblo judío, a quien Dios ha hablado, ha elegido, ha preparado. Fue a él que se le hizo las promesas
de Él viene el Mesías. Y a diferencia de otras religiones, los no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Pertenece pues al pueblo judío, muchísimas cosas con las que Dios le adornó y que todavía permanecen en ella, porque los dones de Dios son irrevocables, como ya les he explicado también otras veces. Las relaciones de la iglesia, por ejemplo, con los musulmanes, en el diseño de salvación, comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están ante todo los musulmanes que profesan con la fe de Abraham y adoran al Dios mismo que nosotros, único y misericordioso, que juzgará a los hombres al fin del mundo. El vínculo de la iglesia con las religiones no cristianas es en primer lugar el de origen y el del fin comunes del género humano. La iglesia también reconoce que en las otras religiones la búsqueda entre sombras e imágenes del Dios desconocido, pero próximo, ya que Él es quien da la vida a todos, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Así la iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones como una preparación al Evangelio, como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Como dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Este tema todavía seguiría, no quiero extenderme más, voy a tener que hacerlo en otra parte. Tocaremos el tema de si podría haber salvación fuera de la iglesia. Si una persona que muere fuera de la iglesia se podría salvar. La misión que exige la catolicidad de la iglesia también sería otro tema que deberíamos tratar. Y ¿cuál es la misión de esta catolicidad? ¿Cuáles son los motivos por los que debe ser católica y debe buscar eso? Y con eso ya cerraríamos este tema para entrar entonces a hablar sobre la iglesia como apostólica. Así que nos vemos en la semana que viene en Momentos de Teología. Bendiciones. Que Dios te bendiga y te guarde, mi querido hermano y mi querida hermana. Su hermano y amigo Henry Valenzuela, y aquí estoy reflexionando. Y hoy quiero hablarte de la palabra de Dios. Jeremías 17, versículo 7. Bendito el que confía en Yahvé y en él pone su esperanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Usted y yo sabemos que vendrán días difíciles. Usted y yo sabemos que la piña muchas veces se pondrá agria. Usted y yo sabemos que los planes muchas veces no se van a realizar como nosotros queremos o queríamos. Usted sabe que habrá momentos en que queremos tirar la toalla. Hemos pasado por muchas situaciones. Hemos pasado por momentos difíciles. Hemos salido de un problema y le hemos dado gracias al Señor, e inmediatamente llega otro problema. Y eso es problema, adversidad, calamidad. Vendrán días sumamente difíciles. Alguien me preguntaba, comentándome todos los males que tiene, ¿qué yo voy a hacer ahora? A lo que yo le respondí, conjuga el verbo confiar. Conjugar el verbo confiar. ¿Y qué significa la palabra conjugar? Es poner un verbo en diferentes formas. Y si nuestro verbo es confiar, tenemos que conjugarlo para mantenernos de pie luchando. ¿Y cómo yo puedo conjugar el verbo confiar? Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a conjugarlo en este momento. Punto número 1, confía en Dios. Confía en Dios. Aunque la noche se torne oscura, confía en Dios. Aunque los problemas te estén tumbando, confía en Dios. Aunque usted no vea una solución a sus problemas, confíe en Dios.
Dios es fiel al clamor de su pueblo. No te desesperes, no abandones. Confía en Dios, que Dios tiene muchos y grandes planes para ti. Seguimos conjugando el verbo confiar. Confía en los que te aman. Hay personas que te aconsejan y te corrigen porque te aman. Hay personas que te llaman y tal vez para ti te molestan mucho y es porque te aman. Hay personas que están pendientes y te dan seguimiento a todos tus pasos porque te aman. Confía en esas personas que se desviven por ti, en esas personas que hacen lo que sea por ti. Confía en los que te aman. Cuando hay problemas, mucha gente se aparta. Pero también cuando hay problemas, cuando hay enfermedad, cuando hay una calamidad, ahí es que uno conoce quién en verdad está a su lado. Conjugar el verbo confiar en aquellos que están pendientes de mí. Seguimos conjugando. Punto número 3. Confía en las oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Tal vez usted y yo no le damos una oportunidad a nadie. Tal vez en la empresa que tú laborabas no te den una oportunidad. Tal vez tu pareja que te ha dejado o aquella persona que tú tuviste algún problema no te da una oportunidad. Dios te va a dar muchas oportunidades. Dios no es tacaño con las oportunidades. Siempre habrá una oportunidad para que tú vayas más allá de tus posibilidades. Vendrán muchas oportunidades para la gloria de Dios. Es que Dios es poderoso, es que Dios es bueno, es que Dios es santo y te va a abrir oportunidades para que tú sigas dando la milla extra, para que tú llegues a tu tierra prometida. Punto número 4. Para seguir conjugando el verbo confiar. Confía en eso que estás construyendo. Hermano Henry, yo quiero poner un negocio, pero yo sé que me va a ir mal. Pues ni lo pongas. Si usted no confía en lo que usted está construyendo, en su grupo, en su ministerio, en su negocio, en su relación, en su matrimonio, en su familia, en sus planes, en sus proyectos, si tú no confías en eso, entonces no tendrá un feliz término. Confía en lo que tú estás construyendo. Dios te invita y te pone la creatividad necesaria para que tú construyas. Él te va a proveer todos los, vamos a llamarle así, los suministros y los instrumentos necesarios para que tú edifiques. Confía en eso que tú estás construyendo. Y por último, de esta conjugación del verbo confiar, confía en ti. Aunque otros te digan yo no confío en ti, aunque otros te digan tú eres un fracasado, un inútil, tú no sirves para nada, todo lo que tú tocas se daña, aunque haya muchas voces negativas a tu alrededor, confía en ti. Dios ha puesto su confianza en ti. Ahora es tiempo de tú confiar. Confía en ese o en esa al cual tú ves al espejo todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. Confía en esa persona que tú ves al espejo que le vive buscando defectos. Yo sí soy feo, yo sí estoy gorda, yo no sirvo para nada. Confía en ti. Confía en ti. ¿Por qué? Porque a través de ti mucha gente se levantará. Porque a través de ti muchas cosas pasarán. Es tiempo de confiar. Confía en ti. Es tiempo de confiar. Dios es grande y maravilloso. Confía en Dios. Confía en Dios. Confía en aquellos que te aman. Confía en las oportunidades que van a venir para tu vida. Confía en todo lo que tú estás construyendo. Y confía en ti. Dios anda buscando hombres y mujeres que confíen. No importa lo que tú estés viendo. No es por vista, es por fe, dice la palabra. No es por vista, es por fe, dice la palabra, que nosotros vamos a seguir caminando de bendición en bendición. Es por fe que vamos a llegar a la meta. Es por fe que nosotros vamos a llegar y alabar y bendecir el nombre del Señor. Conjugar el verbo confiar en estos tiempos es la mejor manera de mantenernos de pie donde muchos se están cayendo.
¿Qué esperas? Deja de quejarte tanto y comienza a alabar, y comienza a confiar, y comienza a conjugar el verbo confiar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y a seguir caminando de bendición en bendición. Te invito a suscribirte en mi canal de YouTube, Henry Valenzuela Predicador, para que puedas ver más reflexiones como esta. Continúa con el contenido de tu programa. Adelante, mis hermanos. Así despedimos su programa Abba Padre Internacional, dando gracias a Dios por esta gran oportunidad de servirle, de honrarle, de alabarle, de dar testimonio de que Jesús está vivo, de que Dios es nuestro Padre, nos llama y nos invita a estar con Él. Si es la primera vez que has escuchado Abba Padre Internacional, te invitamos a formar parte de esta gran familia. Abba Padre contiene el poder de la palabra y cada contenido está lleno de testimonios de la gracia y del amor de Dios. Haz clic a la campanita para que diariamente te lleguen nuestras notificaciones y forme parte de este programa de evangelización. Agradecemos a Dios por tantos hermanos y hermanas que han sido testigos del poder de Dios. Hasta la próxima.